Alerta spoiler. Esta prédica no va a ser muy popular. Tengan en cuenta eso. Bien. Es una prédica que no hubiese elegido para un domingo de Santa Cena puntualmente. Pero bueno, estamos siempre predispuestos a lo que Dios quiere y necesita alcanzarle a la iglesia en este tiempo, ¿no? El otro día estaba viendo una entrevista en televisión que le hicieron a un pastor argentino que tiene una iglesia muy grande en Capital Federal, y hablaron de diferentes temas. Fue muy bueno porque era una manera de que el evangelio tenga alguna cierta exposición, ¿no? Y que la gente conozca por ahí un poco más, porque era un canal de aire, televisión abierta, y el periodista le hizo una entrevista a este pastor. Y me sorprendió porque le preguntó sobre una serie de Netflix en particular. No voy a nombrarla porque no le quiero hacer propaganda y no quiero que la vean. Quizás algunos ya la vieron. Pero una serie de Netflix puntualmente que muestra una parte de la iglesia cristiana evangélica y muestra lo peor de la iglesia. O sea, muestra a un pastor corrupto, involucrado en asuntos ilegales, en corrupción, en un montón de cosas terribles, ¿no? Muestra prácticamente un evangelio malo, siniestro. Y yo sé que hay pastores y hay iglesias que no representan de la mejor manera al Señor, porque existen, pero también sé que no todas las iglesias son iguales. Entonces el periodista le pregunta a este pastor: ¿qué opinas de esta serie? Y me sorprendió mucho la respuesta de este pastor, porque yo lo quiero citar textuales palabras. Celebro una producción argentina de esa índole y de esa calidad. Aunque no muestra la realidad de la iglesia, dijo, pero celebro que se haya creado una producción argentina con tanta calidad. Y hablando yo con mi esposa y le digo, ¿por qué dijo eso? ¿No? ¿Por qué razón habló con tanta neutralidad? Y uno se puede imaginar y uno puede decir, bueno, pero tiene una iglesia muy grande, tiene que ser neutral, no puede quedar mal con ciertas personas, hay ciertas cosas que no puedo decir. Yo entiendo, porque a pesar de que yo no tengo tanto reconocimiento, pero yo soy una persona pública, o sea, tengo muchos seguidores en las redes sociales, personas de otros países que me siguen, que me consultan. Entonces me tengo que cuidar muchas veces con lo que digo, porque a veces podemos hasta inclusive cometer algún delito sin darnos cuenta. Decimos alguna palabra, algo que no corresponde. Pero me sorprendió mucho la respuesta de este hombre, porque podía decir muchas cosas, pero me sorprendió comenzar la frase acerca de una serie tan siniestra como esta y decir: celebro que se haya hecho algo que deje tan mal parado a la iglesia y que hable tan mal del evangelio. A veces los pastores cometemos el error de, por querer que nuestras iglesias sean populares, por querer que nuestras iglesias crezcan, cometemos el grave error de ser demasiado neutrales. ¿Y saben qué es ser neutral? Ser neutral es no tirar para un lado ni para el otro, encontrar una posición neutra. Nosotros a veces usamos esta frase que no está en la Biblia, pero que es una frase real. ¿Vieron las personas que dicen quieren quedar bien con Dios y con el diablo? ¿No? Es como que buscan la manera de, ante una discusión o ante un conflicto, quedar de la mejor manera ante las dos partes. Ahora, sí es cierto que la Biblia dice que nosotros los hijos de Dios no tenemos que ser personas de conflicto. O sea, nosotros tenemos que ser personas tranquilas. Dice la Biblia que siempre y cuando dependa de nosotros tenemos que tratar de estar bien con todos. No tenemos que ser personas que buscan problemas, que buscan discutir. De hecho, a mí no me gusta el evangelio que siempre está discutiendo y siempre está confrontando con los demás. Pero también considero que la neutralidad no siempre es buena. Hay un problema con la neutralidad, y que la neutralidad genera popularidad. O sea, la persona que es neutral por lo general siempre suele ser popular, siempre suele tener convocatoria. Pero cuando se pierde la neutralidad y se empieza a ser radical,
ahí comenzamos a perder popularidad, quizás. Yo hace unos meses atrás les comenté sobre un evangelista que fue a un país donde prácticamente estaba prohibido predicar y dice que empezó a predicar el evangelio y comenzó a ser muy popular y su iglesia se comenzó a llenar. Entonces hablaba con otros pastores que no habían tenido éxito en ese país y le dicen, miren, al final lo que Dios está haciendo acá y con ustedes el Señor no lo pudo hacer. Dice que le aclararon a ese evangelista y le dijeron, ¿sabés qué pasa? El país donde vos estás predicando son politeístas. Politeístas significa que creen en muchos dioses. Y creer en un Dios más no les va a cambiar absolutamente nada. Y van a creer en ese Dios que vos le predicás hasta por las dudas. Le dijo, pero empezá a predicar mañana en tu iglesia de que nuestro Dios es el único Dios y que no soporta la idolatría y que no pueden creer en otro Dios. Comenzó a predicar eso y la iglesia se le vació. ¿Por qué? Porque cuando dejó de ser neutral, comenzó a perder popularidad. Ahora, no por casualidad, la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con el Señor. Y yo entiendo, yo a veces como pastor también trato de cuidar ciertos detalles para decir, nosotros queremos, necesitamos que la iglesia crezca, que el evangelio sea predicado, necesitamos llegar a los medios de comunicación porque eso es bueno, pero a veces me pregunto y digo, ¿a qué precio? ¿Qué estamos dispuestos a comprometer? ¿Estamos dispuestos a decir toda la verdad o a omitir parte de la verdad? Vieron que hay gente que dice, yo no miento, pero omito información. Hay cosas que no digo, ¿no? Y hay cosas en el Evangelio de Jesucristo que nosotros no podemos emitir. Mi esposa me preguntaba ayer y me dice, ¿ya no seguís más a tal pastor en las redes sociales? Había un pastor que yo siempre lo seguía y siempre estaba escuchándolo porque me gusta mucho cómo expone la palabra. Y yo le decía, sí, lo sigo y lo escucho. Me parece uno de los mejores expositores de la palabra. Me gusta cómo enseña la palabra con un lenguaje simple, sencillo. Tiene un montón de cosas buenas. Pero ya no lo sigo tanto por una simple razón. No me gustan las personas con las que este pastor se junta, se rodea. No me gustan las personas que este pastor llama amigos. Uno puede tener muchos conocidos. Jesús era una persona que se sentaba con los pecadores, con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, se sentaba con los ladrones, se sentaba con enfermos, con personas que eran excluidas de la sociedad por alguna razón. Él se sentaba con todo el mundo, pero había pocas personas a las que Jesús llamaba amigos. Porque las personas con las que nosotros nos vinculamos, de alguna manera definen un destino y definen quiénes somos. Comparten nuestros ideales, comparten nuestros pensamientos, comparten nuestra manera de pensar. Y yo le decía, yo lo veo a este pastor llamando amigos y entrevistando porque tiene un programa secular de radio y de televisión, y yo lo veo con personas que están a favor del aborto, a favor de la ideología de género, con políticos que fueron corruptos y que arruinaron a nuestro país, y él los llama amigos. Y yo le decía, eso no me parece bien, porque por buscar popularidad, y uno puede decir, yo sé que podemos poner la excusa y decir, bueno, pastor, pero le está predicando. No, no le está predicando porque no se convierten. No le está predicando porque no hay ningún fruto de arrepentimiento. Y él los llama amigos. Yo hoy hablaba con una persona y yo le decía, yo tengo muchos conocidos, muchísimas personas queridas, honestas, en la iglesia, fuera de la iglesia, pero yo tengo muy pocos amigos. Tengo 3, 4, 5 amigos. 3 de mis mejores amigos están acá en la iglesia y la gente lo sabe. No es por generar ni celo ni contienda, pero 3 de mis mejores amigos están acá, que son el pastor Fabián, Pato y Maxi, son mis mejores amigos. Y yo les digo algo, yo con cualquiera de ellos, con cualquiera de mis amigos, yo lo puedo recomendar para hacer un negocio, yo lo puedo recomendar para que usted le dé un consejo, yo lo puedo recomendar para que usted vaya a su casa y comparta con ellos. Y yo le decía, este pastor que entrevista a estas personas, ¿puede hacer lo mismo con sus amigos? ¿Los puede recomendar a sus amigos para que den un consejo? ¿Los puede recomendar a sus amigos para hacer un negocio? Quizás no.
Y ese es el problema, que en el afán a veces de conseguir popularidad, nos rodeamos de las personas incorrectas. En el afán muchas veces de querer hacer crecer lo que Dios nos dio, nos rodeamos de personas incorrectas. Yo quiero leer en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, un versículo muy cortito, pero que habla de algo tan sencillo como tomar una buena decisión. Dice, Dios le está hablando a Moisés y le dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte y el mal. Hay otra versión que dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, elige. Quiero leer solamente hasta ahí, ahora vamos a mencionar otros pasajes en los que me quiero centrar quizás. Pero algo tan sencillo y uno puede decir, pastor, pero la decisión es fácil. Le está diciendo, elegí entre la vida y la muerte, el bien y el mal. Eso es fácil. Había un conocido humorista argentino que decía, si el tigre es malo y el Bambi es bueno, vamos con el Bambi, decía, ¿no? Es re fácil la decisión. Pero por algo Dios se lo estaba preguntando. Por algo Dios le estaba diciendo, tenés que tomar una decisión. Y uno puede decir, pero ¿qué tan difícil puede ser tomar una decisión? O sea, entre lo bueno y lo malo, obviamente yo quiero lo bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Dice la Biblia que van a venir tiempos de tal confusión, donde lo bueno y lo malo no se va a poder distinguir. Donde hay gente que no va a poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Donde hay gente que va a necesitar un consejo porque la conciencia no va a alcanzar para decir, ¿me estoy equivocando o no le estoy fallando al Señor o no le estoy fallando al Señor? ¿Soy una persona neutral o soy una persona radical? Todos tenemos que encontrar, pusimos una balanza ahí que lo ejemplificaron muy bien los muchachos ahí en la miniatura del video. Pusieron una balanza porque como hijos de Dios tenemos que aprender a ser equilibrados. No voy a decir que ser neutral, que ser parcial en alguna situación es malo. Hay situaciones en nuestra vida donde nosotros necesitamos ser neutrales. Por ejemplo, cuando nosotros enseñamos algo a alguien, necesitamos ser neutrales. Yo soy docente, pasé años de mi vida en un aula. No soy docente porque duermo hasta las 12, dicen, no. Soy docente porque pasé años de mi vida enseñando adentro de un aula. Y hay algo que me enseñaron a mí, y es que por más malo que sea el alumno y por más que te haga la vida imposible, yo nunca me puedo tomar algo personal con un alumno. Por más que el alumno me tenga bronca como docente, yo no me lo puedo hacer personal. Y no le puedo hacer el examen más difícil porque le tengo bronca y porque lo quiero ver en diciembre de vuelta porque me hizo la vida imposible. Si el alumno estudió, yo para enseñarle tengo que ser neutral. Y cuando yo enseño la palabra de Dios desde arriba de un púlpito, yo sé que muchas personas a veces toman la palabra personal. Eso lo dijo el pastor para mí. No, a veces créanme que no lo dije para nadie. Yo no me subo a un púlpito con la intención de dañar o de lastimar. Pero lamentablemente, a veces la palabra toca donde no queremos que toque. Y decimos, no, justo el pastor parece que puso un micrófono en casa cuando estábamos discutiendo ayer, ¿no? Pero justo ese día tenemos que ser neutrales para enseñar muchas veces. Tenemos que ser neutrales cuando damos un consejo, no podemos tirar ni para un lado ni para el otro. A veces vienen matrimonios que tienen diferentes situaciones, algunos que se están matando, que vienen al borde del divorcio, algunos que vienen muy mal y tenemos que ser neutrales cuando damos un consejo. Porque muchas veces amamos las dos partes y no podemos tirar ni para un lado ni para el otro. Nosotros tenemos que defender la familia, tenemos que defender el matrimonio. Y en ese caso tenemos que ser neutrales para dar un consejo. Pero no siempre ser neutral es bueno. A veces hay que ser radical. ¿Y sabes qué? Ser radical es la parte más difícil. Porque ser radical es no negociar con las cosas que están mal. Ser radical es decir, estos son mis principios como cristianos, estos son mis valores. Yo con esto no puedo negociar. Yo les contaba esta historia al principio y me sorprendió que un pastor para ganar popularidad diga, celebro una serie que está hablando mal del evangelio. No celebro nada. Es tu oportunidad para pararte ante una multitud y decirle a la gente, los cristianos no somos así.
Esto solamente muestra una cara, una moneda, pero hay cristianos que somos honestos, que somos honrados, que bendecimos, que ayudamos, que hacemos un montón de cosas bien. Está bueno. Está bueno pararse delante de la gente siendo radical y decir, estos son mis principios. No, voy a negociar, voy a ver qué es lo que hago. Hablaba hace unos años atrás con un pastor y me llama y me dice, pastor, ¿vos qué opinás de la política? Yo le decía, no tengo nada en contra de la política. Se nos ha enseñado dentro de la iglesia antigua que la política era mala, que la política era sucia. Es cierto que la política es sucia, que la política es mala, pero también es cierto que los cristianos se pueden involucrar y marcar la diferencia. La Biblia está llena de políticos, la Biblia está llena de reyes que gobernaron bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y yo le decía, yo no tengo ningún problema de que vos hagas política siendo pastor, no creo que te vaya a hacer mal, pero tenés que dejar claro tus principios. Tenés que dejar claro quién sos, tenés que dejar claro tus ideales. Si te vas a sentar a charlar con un partido político, ellos tienen que saber qué es lo que aprobás y qué es lo que no. Y no pasaron ni 10 días y sale este pastor en una foto ahí con todo el equipo levantando la bandera del aborto. Y yo le digo, ¿pero cómo es eso? Me dice, no, pastor, bueno, yo soy cristiano, pero el partido donde yo milito, donde yo estoy, lamentablemente, ¿qué? Le digo, vos no podés estar ahí. No, bueno, pastor, pero es mi trabajo, me ofrecieron un puesto y yo estoy trabajando ahí. Ahí es donde nos toca ser radicales. Ahí es donde nos toca decir, hasta acá están mis límites. Esto es lo que yo defiendo. Un discípulo me llamó el otro día y me dice, pastor, tuve un problema en mi trabajo y para que no me echen, me pidieron que mienta. ¿Qué hago? Y yo le decía, está claro lo que tenés que hacer. Vos como cristiano no podés comprometer tu salvación. Si te tienen que echar, que te echen. Pero la verdad nos va a hacer libre. Hacé lo que tengas que hacer. Y después vino enojado porque dice, no me echaron, pastor, tengo que seguir trabajando, dice. Dije la verdad y no me echaron, enojado estaba. Pero lo que quiero que comprendas es que hay cosas con las que nosotros realmente no podemos negociar. No podemos hacer acuerdos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a tomar una postura. Mirá, dice la Biblia, y esto es palabra de Dios, Dios hablando directamente a su pueblo, que prefiere que seas frío o caliente. Pero no que seas tibio, porque dice que Él nos vomitará de su boca. Yo te voy a decir algo, yo no celebro ni me pongo contento cuando una persona dice, yo soy un pecador, me equivoco, soy esto, soy un desastre. No me pone contento eso. Pero para mí es más válido una persona que dice, yo soy esto es lo que soy y no quiero saber nada con Dios, me quiero seguir equivocando, que una persona que está en el medio. Que viene a la iglesia pero no termina de cambiar. Que viene a la iglesia pero está dando mal testimonio. Que no está haciendo las cosas bien y sabe que lo que está haciendo está mal. Eso es mucho peor. Y no quiero con esto de que sientas culpa, porque la culpa no es de Dios. El Señor te hace libre de toda culpa, Dios puede perdonar cualquier pecado. Lo que quiero que entiendas es que hay cosas en tu vida donde ya tenés que tomar una decisión. Ya no podés estar en el medio, ya no podés estar con círculos viciosos. A veces en la iglesia con algunas cosas somos tolerantes, somos pacientes. A veces hay personas que son nuevas y hay un montón de cosas que no entienden y hay gente que se enoja y dice, ¿por qué a fulanito nadie le dice nada? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué viene vestido de cierta manera? ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué hace el otro? Y quizás porque es nuevo y podemos tener un poco de tolerancia. Pero hay algunos que llevan años en el evangelio. Ovejas viejas que ya ni lana tienen. Y todavía hay que enseñarles que tienen que comprometerse con Dios. Todavía hay que enseñarles que tienen que diezmar. Todavía hay que enseñarles que tienen que llegar temprano. Todavía hay que enseñarles que tienen que cumplir con el Señor. No, pastor, pero cuidado porque se puede ofender, seamos neutrales. El hermanito se puede ofender.
Me dice uno un día, me dice, pastor, tenemos una campaña, pero no hablen del diablo ni del infierno porque viene el intendente. Intendente, presidente o gobernador, si no se arrepiente se va al infierno. Hay cosas con las que ya no podemos ser neutrales. Hay cosas con las que ya no podemos jugar. Líderes que tienen que madurar. El pastor se puso un poco más riguroso. No es que me puse más riguroso. Hay cosas que tenemos que aprender, hermano. Usted tiene que ser sincero con lo que quiere. Hay gente que dice, quiero servir a Dios, pero no es responsable sirviendo al Señor. Falta por cualquier cosa, falta por cualquier pavada. No avisa cuando va a faltar. Le voy a decir algo y no quiero que nadie, que no se hagan cargo todos de esto, porque es más de una persona que me lo ha dicho. Usted sabe que somos una iglesia rara, ¿no? ¿Lo sabe? Usted sabe que somos la única iglesia que tienen periodo menstrual los hombres y las mujeres. No estoy hablando de una persona en particular, 4, 5 líderes. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Porque mi mujer estaba indispuesta, pastor. Y yo regalé un par de toallitas al hermano y a la hermana. Se toma muy en serio esto que son uno, de verdad. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Las excusas más tontas que se puedan imaginar. Bueno, pastor, hay que ser neutrales. No hay que ofender. Hay que ser radicales. ¿Quiero servir al Señor o no quiero? ¿Quiero desarrollar un ministerio o no quiero? Hemos servido al Señor en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. En los momentos más difíciles. Nosotros cuando perdimos un hijo, perdimos un bebé, yo estaba con mi esposa ahí en el hospital, unos cuantos hermanos estuvieron ahí acompañándome. Ese mismo día teníamos reunión. Y yo ya estaba viendo a quién llamar para ir a predicar y yo me iba a quedar con mi esposa. ¿Y saben qué hizo mi esposa? Me dio un beso y me dijo, te vas a predicar. Pero le digo, mi amor, mira cómo estoy llorando. Te secás las lágrimas y te vas a predicar. Y como en casa mando yo, me fui a predicar. Habíamos perdido un hijo. Pero yo entendía que hay cosas con las que tengo que ser radical, con las que no puedo negociar. Con las que tengo que saber, mirá, nosotros como cristianos no podemos estar pensando. Un alumno un día me pregunta en la escuela y me dice, pastor, me dice, yo puedo ser cristiano y estar a favor del aborto. Y yo le dije, ¿yo puedo ser vegetariano y comer asado? No tiene sentido. No podés negociar con eso. Yo puedo estar a favor de la ideología de género, pastor. No podés negociar con eso. Hay cosas con las que nosotros tenemos que empezar a ser radicales. Bueno, pastor, pero una vez que haga esto, ¿cuál es el problema? Hay gente que lo hace todos los días. Pero hay cosas con las que nosotros tenemos que ser radicales. Hablaba con un amigo, el otro día estábamos comiendo algo y yo le preguntaba a él, y yo le decía, ¿vos tomás de vez en cuando alcohol, alguna cerveza o algo? Porque no está mal que usted se pueda tomar quizás una cervecita o que pueda tomar un poquito de vino con la comida. Un poquito estoy hablando, aclaro, ¿no? Ahora, él me decía, no, pastor, me dice, yo no tomo nada, porque ¿qué pasa? Yo tuve el vicio y yo salí de ahí. Y como salí de ahí, mi medida es 0. Yo no puedo decir pruebo un poquito porque si no, no tengo control. Y me pareció perfecto y dije, wow, alguien que entendió. Dijo, yo con esto no puedo jugar, mi medida tiene que ser 0, mi límite tiene que ser 0. Y hay cosas con las que nosotros decimos, bueno, no puedo ser un poquito pecador el fin de semana, un ratito nada más, después vengo y pido perdón el domingo y ya está, bárbaro. Una vez unos matrimonios cristianos, recuerdo que fueron de vacaciones juntos y desbandaron uno de los matrimonios
boliches, salidas nocturnas, alcohol. Y dice que el otro matrimonio le dice, pero escúchame, somos cristianos, vamos a la misma iglesia. Ah, pero estamos de vacaciones. 15 días de vacaciones, el Señor va a hacer así. ¿No? Personas que tienen que ser radicales. Yo no quiero que te sientas mal con esta prédica. El apóstol Pablo nos manda a que cada uno examine tu vida. El pastor no te va a venir a señalar y a decirte vos, pecador, porque nosotros recibimos a todo el mundo en la iglesia. En esta iglesia no le preguntamos a una persona de dónde viene, no le preguntamos quién es, no le preguntamos por su pasado, no le preguntamos con quién vive, no le preguntamos su orientación sexual, no le preguntamos nada porque no nos importa, no es un problema nuestro, es un problema personal con el Señor. Pero ¿sabés qué dice la Biblia? Que uno tiene que examinar su propia vida. ¿Qué necesito de parte de Dios? ¿Qué cosas en mi vida quizás me están haciendo mal? ¿Qué pecados hay ahí que están haciendo que yo no pueda avanzar quizás en mi vida? Hay cosas con las que quizás estoy siendo neutral y tengo que empezar a ser radical. Hay cosas que quizás no tenés que permitir en tu casa. Hay cosas que quizás tenés que empezar a decir, no, mirá, en mi casa no. Bueno, pastor, pero son mis parientes, ellos ya son así. Que sean así en su casa. Que sean así en los lugares donde ellos pueden ser así. Nosotros hace muchos años atrás, cuando yo era chiquito, mi papá y mi mamá recién convertidos, y venían a veces algunos familiares, terminaban de comer y prendían su cigarrillo, y antes teníamos hasta el cenicero ahí en casa, ¿no? Ahí en el medio para que las personas fumen, pero un día mi mamá dijo, acá no se fuma más. Oh, bueno, pero fumaron siempre, ¿viste? Son de la familia. Y se van a fumar afuera. Y después vuelven. Oh, pastor, pero es mi papá, pero es mi mamá, pero es esto, pero... Hay que ser radicales con algunas cosas. Y pero son mis hijos, son los amigos de mis hijos, hay cosas con las que nosotros tenemos que ser radicales. No podemos negociar. Ah, pastor, pero un poquito. Yo acá tengo un vaso de agua. Si usted hoy tiene mucha sed y yo le digo, bueno, acá usted tiene un vaso de agua, 99% agua mineral, 1% agua de cloaca, 1% nada más. ¿Usted lo tomaría igual? Yo creo que no. Porque igual nos contamina, igual nos hace mal. ¿Con qué cosas en tu vida tenés que ser radical? Hay cosas donde te le tenés que parar al enemigo y decirle hasta acá. Hasta acá con mi familia, hasta acá con mi salud, hasta acá con esto que me venís atacando. Tenemos que tomar decisiones radicales. Hay cosas, mirá, y te quiero dejar bien en claro esto porque seguramente te va a pasar. El Señor te va a poner situaciones donde vas a tener que elegir un bando. Vas a tener que elegir un lado, vas a tener que defender lo que es correcto. Quizás tengas que perder amigos, familiares. Quizás tengas que perder personas en la congregación. Pero hay decisiones que tenés que tomar en ese tiempo. Que el Señor te dé sabiduría y ponga en tu corazón palabras. Ser radical, y con esto ya cierro, ser radical no es andar peleando con todo el mundo, ¿eh? No es decir, soy cristiano y señalando, vos, pecador. No se trata de eso. Ser radical significa tener posturas firmes y conocer nuestros límites y saber hasta acá sí y hasta acá no. Esto puedo, esto no puedo. Eso es ser radical. Tomar las decisiones que tenemos que tomar. ¿Estás dispuesto a ser radical? ¿Estás dispuesto a tomar esas decisiones trascendentales que decís, esto tengo que empezar quizás de cero? Tengo que arrancar esto de raíz de mi vida. Tengo que cambiar realmente esto. No podés ser neutral. Pastor, ¿qué opinas sobre esto? Y vas a tener que dar tu opinión. Vas a tener que ser sincero. Che, vos que vas a la iglesia, ¿qué opinas sobre esto? Ay. Mira, ¿sabes qué dice la Biblia? Que los escribas y los fariseos le preguntaban a Jesús para tentarle. Y aún así Jesús respondía.
y decía lo que tenía que decir. Como cristianos tenemos que dejar clara nuestra postura. Amen a todo el mundo, quieran a todo el mundo, pero dejen en claro sus límites. Dejen en claro con las cosas que negocian y con las que no. Pónganse de pie por un momento. Yo quiero orar por vos.